Uno de los textos más hermosos de la Sagrada Escritura, y especialmente del Nuevo Testamento, y especialmente de los Evangelios, es justamente uno que en general los lectores tratan de saltear, de pasarlo por alto, pero no porque no lo quieran leer o porque tengan algún tipo de rollo con él, sino simplemente porque presenta algún tipo de dificultad intelectual que es difícil de trascender por uno mismo. Por eso quisiera en este ratito hacer una pequeña introducción a lo que se llama el prólogo del Evangelio según San Juan, que está en el capítulo 1, del versículo 1 al 18. Lo que tenemos allí es un himno, un poema, en el cual el protagonista es masculino, el artículo que se utiliza. El protagonista es un personaje misterioso y desconocido en el universo del Antiguo Testamento. En primer lugar, porque el Evangelio según Juan surgió en Asia Menor, en una Asia Menor en la que imperaba y reinaba la cultura helenista y la lengua griega. Por lo tanto, como el Evangelio de Juan fue escrito originariamente en griego, todos aquellos judíos que aún no se habían infectado, digamos, con la lengua del comercio, con la lengua pagana, y mantenían el hebreo o incluso el arameo, no tenían acceso a este tipo de lenguaje y de conceptos. Por lo tanto, lo que hace el autor, mejor dicho, el escritor, aquel que pone por escrito la predicación de Juan, trata de introducir al personaje fundamental del Evangelio, que es Jesús, que es aquel que dio a conocer al Padre, aquel que de alguna manera acercó a los hombres el mensaje de Dios, lo interpretó y lo hizo del modo más fielmente. Y lo hace conocer desde sus orígenes, es decir, desde su preexistencia. Nosotros ya estamos acostumbrados, puesto que desde catequesis nos enseñan, nos inculcan, que Dios es uno en tres personas, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en estos videos estuvimos repasando también que las acciones de Dios son acciones en las cuales intervienen las tres personas de la Santísima Trinidad. Es decir, dijimos en más de una ocasión, a propósito de la obra de la salvación, de la redención, que en la creación el Padre crea, el Hijo crea y el Espíritu Santo también están presentes. En la obra de la salvación el Hijo redime y el Padre y el Espíritu Santo también salvan. Y en la obra de la santificación, que es esta de los últimos tiempos, el Espíritu Santo santifica, pero sin embargo el Padre y el Hijo están presentes desde ya. No solamente presentes, sino operantes en nosotros. Ahora, para nosotros poder comprender el Evangelio según Juan, tenemos que tener muy presente dos cosas, a lo sumo dos cosas. Después vamos a incorporar una novedad, pero al menos dos cosas. Primero, la idea que los antiguos israelitas tenían sobre los atributos de Dios. Dios no solamente para los israelitas era santo, era poderoso, todopoderoso. No solamente Él todo lo veía, todo lo podía, sino que además era justo
Y no solamente justo, sino además sabio. Sabio, era un atributo delicado de Dios. Porque, a ver, para decirlo de alguna manera, aquel que es justo y que ejerce la justicia, aquel que juzga a las naciones y a su propio pueblo, y no lo hace con sabiduría, se convierte en un déspota, en un tirano. Y Dios no es de este tipo de gobernadores. Dios es un juez justo. Dios es un juez sabio. Pero además, Dios da su palabra y da a conocer sus decretos a su pueblo, a sus hijos. Y estos decretos, estos mandamientos, la palabra de Dios a su pueblo, son palabras que proceden de la boca de Dios, de una boca llena de bondad, llena de belleza, llena de todos los atributos que no solamente le dan, repito, justicia, sino además benevolencia. Este aspecto benevolente, atractivo, digno de ser atendido, que entusiasma y que quiere ser seguido, de los juicios, de los consejos, de los preceptos, de la ley, de los mandamientos de Dios, es posible porque están impregnados todos ellos de la sabiduría. Pero no solamente Dios es justo, y justos y sabios son sus juicios, sino que además Dios mismo es sabio. Ahora, Dios es tan sabio, y la sabiduría desde siempre es un atributo de Él, que forma parte de su ser. No se puede separar la sabiduría de Dios del ser de Dios. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento la personificación de la sabiduría de Dios. La personificación de la sabiduría de Dios. Es decir, la presentación de la sabiduría de Dios como si fuese una persona. Esto lo podés encontrar en el capítulo 8 del libro de los Proverbios, en los sapienciales, digamos, en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. O lo podés encontrar en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 24, o en el libro de la sabiduría de Salomón, en el capítulo 9. Proverbios 8, Eclesiástico 24, sabiduría 9. Allí vas a encontrar y descubrir de manera extraordinaria, bellísima, cómo el pueblo de Israel fue pensando, fue descubriendo a Dios personificado. Claro, es la sabiduría, es una mujer. En esta mujer que junto a Dios estaba con Él desde el principio, y como estaba con Él desde el principio no tiene origen, no fue creada, y no solamente ella es inmortal, eterna, sino que además aquellos que entran en comunión con ella, aquellos que la poseen a ella, que poseen la sabiduría, se convierten en inmortales. Tienen vida eterna, para decirlo de alguna manera, porque participan por ella de Dios. Se van divinizando aquellos que van volviéndose sabios. Y aquellos que van volviéndose sabios van no solamente cumpliendo la palabra de Dios, sino gustando de ella. Entonces ya la palabra de Dios no es algo impuesto desde afuera, algo que violenta la naturaleza del hombre, sino que es algo que está conforme a nuestra naturaleza. Porque esta imagen de Dios que nosotros tenemos, esta identidad nuestra, proclamada en Génesis 1, 26, 27, fue no solamente hecha por el Padre, sino que si uno atiende bien al verso, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza. Y muchos intérpretes, desde los primeros tiempos de la Iglesia, han reconocido en este hagamos, en este plural, a Dios dialogando consigo mismo. Bueno, podríamos ver también a Dios hablando con su sabiduría, puesto que con su sabiduría, con su delicadeza, con su extremo amor, ha hecho al hombre a imagen de su propio ser. Ahora, esto tenemos, decía, que tener en cuenta la personificación de la sabiduría y sobre todo el concepto que hablábamos recién, de que la sabiduría es como una suerte de mujer que está presente junto a Dios desde todo. Esto en el pensamiento semita, más tardío, digamos, más cercano a la era de Cristo, ¿no? Al tiempo de Jesús. Pero tenemos otro concepto que tenemos que ver para poder adentrarnos en el prólogo del Evangelio de Juan. Y es un concepto griego que se ha utilizado en dos sentidos muy distintos. Más de dos, pero voy a tratar de no extenderme mucho. El término es logos. Logos. Jo logos. Tiene un artículo masculino. Jo es el artículo, él, y logos es... ahora vamos a ver qué puede ser. Ahora, se trata de un personaje masculino. En realidad no es un personaje. Logos significa algo. Pero aquí, en este himno, en este poema, aparece también como si fuese la sabiduría personificado. Ahora, ¿qué es logos? Logos puede ser palabra, puede ser un verbo, una palabra verbo, puede ser un discurso, puede ser un argumento, puede ser una exposición, puede ser una explicación. Esto en el griego más sencillo. Pero logos, por ejemplo, en los antiguos filósofos, tiene otros sentidos mucho más profundos, que estaban en la mente de aquellos que escucharon el Evangelio de Juan una vez que estuvo él escrito. Es decir, que lo han leído. ¿Qué entendía un griego cuando leía el término ho logos? Entendía, quizá, como había dicho Heráclito, el filósofo, el principio ordenador. Es decir, logos es orden, es un principio orientador de una acción. Digamos, hay acciones que son hechas con logos y otras sin logos. Un estado de logos sería un estado de orden, lo diferente al caos. ¿Le suena esto? Génesis 1, 2. Diferente a el caos, el logos. Pero no solamente significa orden, significa sentido. Sentido. Es decir, si algo tiene logos, algo tiene sentido. Algo es racional. De allí viene su acepción de lógica, ¿no? De allí viene lógico. Lógicos significa aquellos que tienen logos. ¿Es lógico? Es lógico. No solamente es lógico porque tiene sentido, sino porque tiene orden, porque es racional, porque es sensato. Nos vamos acercando un poco porque es una palabra sabia, porque la sabiduría es también esto. Ahora,
Acabo de decir recién que el término logos en el Evangelio de Juan se personifica y aprovecha todo este bagaje cultural, sapiencial del pueblo de Israel, en el cual ya se había personificado la sabiduría de Dios, es decir, aquel principio de sus juicios justos y sabios. Ahora, teniendo en cuenta este universo judeo-helenista y este otro de recién, filosófico si se quiere, helenista pleno, vamos a comenzar con el Evangelio de Juan. Lamentablemente o beneficiosamente tendré que leerlo en griego y ir traduciéndolo para ustedes a fin de que podamos captar la esencia. En un principio, Juan 1:1, en un principio existía el Logos. Voy de vuelta. En principio, estaba, existía, es el mismo verbo, el mismo tiempo, el mismo modo. Logos, el Logos. Tenemos que, inevitablemente, para comprender la densidad del comienzo de la buena noticia de Jesús según San Juan, irnos al comienzo de la creación de todas las cosas. Porque dijimos que la sabiduría está junto a Dios desde el comienzo. Como dice el libro de la sabiduría, capítulo 9, envíala desde tu santo cielo, Señor. Tu sabiduría estuvo contigo haciendo todas las cosas y ella sabe lo que es grato a tus ojos. En el principio, ¿se acuerdan? Bereshit, en el principio creó, Bará, Elohim, Dios, el cielo, los cielos y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Aquí tenemos, en el principio, no hizo, sino estaba. Uno podría entender, estaba cuando todo fue hecho, porque el Hijo de Dios, como el Espíritu Santo, desde toda la eternidad están junto al Padre. En un principio estaba el Logos. Es decir, Jesús no empieza a existir cuando nace de María Virgen. No comienza a existir como nosotros cuando es engendrado en este mundo. Jesucristo existe antes de encarnarse. Es lo que se llama la preencarnación. Es Jesús preencarnado. La preexistencia de la palabra o del verbo o del logos. Preexiste. Este personaje, que recién hay que esperar hasta el versículo 14 para que se nos declare que se hizo carne y puso su tabernáculo, su carpa entre nosotros, en medio de nosotros, tenemos que esperar primero que se nos lo presente, pero haciendo de lo que Él es, de Dios. Puesto que en realidad el Hijo, aquel que en el Evangelio de Juan va a hablar, es Dios, y así lo va a decir. No por presunción, sino por humildad, por verdad. El que me ve a mí, ve al Padre. Nadie nunca conoció a Dios, pero el Hijo que viene de allí, el Hijo que lo contempló, el unigénito del Padre, Él lo explicó. Así termina este poema. Él lo ha dado a conocer.
Y una y otra vez aparece en el Evangelio de Juan esta expresión, el que me ha enviado, el que me ha enviado, yo existo antes. Juan dice, voy a presentarles, va a venir alguien que existe antes que yo. Jesús le dice a los judíos en el 8, dice, en el capítulo 8, dice, antes que Abraham naciera yo soy. Ahí es cuando se enojan del todo, ¿no? Y bueno, y el Padre y yo somos una sola cosa, ¿no? Y claro, no entienden los judíos. Porque el único que existe desde siempre y para siempre es Dios. Ellos no tenían la idea y la imagen de que Dios eran tres personas. Un único Dios, el único Dios de Deuteronomio 6:4 que ellos todos los días recitaban. Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No se imaginaban ellos que iban algunos judíos que luego se convierten al cristianismo terminar diciendo, amarás al Señor tu Dios, escucha Israel, el Señor es solamente uno y trino, solamente uno en tres personas divinas y un solo y auténtico Dios. No, eso el Espíritu Santo lo ha ido revelando luego, ¿no? Luego de Pentecostés. Acuérdense de Juan 16:13. El Espíritu fue el que lo fue conduciendo hacia la verdad completa. Y por eso también en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en el verso 19, termina, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso, digamos, después, ya Pablo quizá haya sido el que primero lo ha percibido, esto con claridad. El versículo 13 del capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios, al final, ¿se acuerdan que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes? Así se despide y así pide la bendición de parte de las tres personas de la Trinidad. Pero bueno, volvamos nosotros al Génesis. Génesis 1:1, o mejor dicho, a Juan 1:1. En el principio existía, dijimos, el verbo es en tiempo imperfecto, existía, es decir, realizaba la acción de existir, estaba existiendo, ¿no? Existía el Logos, es decir, existía el que es la palabra, el que es el sentido, el que es la sabiduría, el que es el principio de orden de todas las cosas, el que es imagen del Padre, el que procede del Padre, el que el Padre va a enviar en el principio. Ahora, en el principio, ¿qué es en el principio? ¿Se acuerdan de los cuentos? Los cuentos antiguos al menos solían comenzar con había una vez. Cuando uno escuchaba había una vez, se remontaba a una especie de tiempo o de lugar que en realidad no existía. Es como una especie de tiempo mítico, ¿no? Una especie de tiempo, no sé cómo decirlo, que te ubica en un lugar y bajo una era, bajo una órbita que no es esta. Eso sí sabemos, que no es esta. Por eso, en el principio, era la manera en la cual comenzaban muchos relatos míticos. Porque es un tiempo mítico. Porque no refiere a un tiempo de este mundo. Es decir en hebreo, bereshit, que es decir en el principio, o decir aquí en griego, enargé, que así traduce la Biblia griega, la Septuaginta o la de los 70, bereshit, enargé, igual que está aquí, enargé. Se puede hacer casi un paralelo en las expresiones. En el principio, o bereshit, en los comienzos, aun cuando nada había sido hecho, así algunos traducen hoy,
Cuando nada había sido hecho, Dios creó el cielo y la tierra. Habría que decir entonces, cuando nada existía aún, el Logos estaba. Ya el Logos estaba. Ahora, aquí tenemos un primer inconveniente. Muchos deciden traducir, imaginarán que no se puede traducir Logos con tanta facilidad. Recién acabamos de dar 5 o 6 sinónimos o maneras de traducir el término Logos. Es difícil traducirlo con una sola palabra, realmente es difícil. Yo en mi traducción del Evangelio de Juan lo he puesto con comillas, he puesto Logos, porque no encuentro un equivalente. Además, me gusta la personificación del Logos, porque el Logos tiene además una función a lo largo de todo el Evangelio. El Hijo tiene la función de Logos, no solamente porque es la palabra, el verbo, el discurso del Padre, sino además porque le da sentido a todas las cosas. El Hijo es el que le da sentido, no solamente luz, sino que le da la razón de ser a la persona. Pero bueno, eso es una reflexión quizá posterior, ¿no? Pero sí, aquel que tiene el Logos en sí, dentro suyo, tiene su vida ordenada. Por eso hay una terapia, un tipo de terapia, una escuela psicoanalítica que se llama la logoterapia, para aquellas personas que han perdido el significado, el sentido de la vida. Logoterapia, logos, terapia, de ahí viene, es la curación del sentido o la curación a través del descubrimiento del sentido. Esta escuela la ha fundado el doctor Viktor Frankl, que escribió como primera obra El hombre en busca de sentido, que es el creador de la logoterapia. Ahora, antes de Viktor Frankl, mucho antes, anunció Jesús la palabra de Dios. Jesús fue el espejo de Dios, Jesús fue el espejo de la sabiduría de Dios, y de su boca no salían sino palabras sabias y decretos y juicios justos. ¿Por qué lo traduje como logos? En realidad me parece extraordinaria, ya que recordarán que en Juan 14, 16 Jesús dice, se está despidiendo de los suyos y dice, yo me voy, pero el Padre enviará alón paracletos. Alón significa otro, paracletos significa uno que es llamado para estar junto a. Todo eso. Uno que es llamado para estar junto a. En latín lo han traducido como advocatus, vocatus, aquel que es llamado ad, hacia, para estar con, ¿no? Advocatus. De allí viene la traducción de algunos de lo que es el paráclito. Muy pocas traducciones lo mantienen así, como paráclito, para tratar justamente de no acotar sus sentidos. Puede ser el paráclito por su etimología latina, de que dijimos era advocatus, puede ser abogado, puede ser el defensor, puede ser el intercesor, según Straubinger traduce así. Félix Pusot traduce el confortador. Nácar Colunga y la revisión de Pusot y Cordero tradujeron el valedor, y de allí tomó Juan Mateos, Alonso Shekel y el poeta Valverde, no me salía el nombre, José María Valverde, y utilizaron el término valedor. Valedor es una persona que está amparando a otra y que está siempre presente al lado de ella, defendiéndola, por supuesto. Valedor es un buen término, me parece un buen sinónimo, valedor, porque tiene todo, digamos, más de una semántica. Y Casiodoro de Reina ha decidido traducirlo conforme a la función que ha tenido
en cuanto a continuador de la obra de Cristo y en cuanto a enviado, según aquello de Isaías 40, esa orden de consuelen a mi pueblo, y por su semejanza con la palabra consuelo, que no es el verbo parakaleo, sino un término semejante, ha decidido traducirlo como aquel que consuela, parakletos, aquel que consuela, o el consolador, así se traduce en la Biblia Reina Valera y también en la mayoría de las Biblias protestantes, dándole todo este sentido de aquel que consuela, pero aquel que consuela acompañando, confortando, aliviando. Tiene también, no es solamente consuelo en el sentido en que nosotros lo entendemos hoy, ¿no? ¿Por qué mencionaba lo del Paráclito? Porque Jesús dice, el Padre enviará otro Paráclito, otro. O sea que Él es uno. Yo soy, habla continuamente de el Padre que me ha enviado. Y así como el Padre que me ha enviado, dice en Juan 15:26, el Padre y yo enviaremos otro Paráclito que estará siempre con ustedes. Y la palabra que usa es Paráclito. Es una palabra que Juan diseña para referirse a la persona del Espíritu Santo. Y este término es un término que de alguna manera lo utiliza el evangelista, quien escribe, para simbolizar a la persona del Hijo. O sea, yo lo veo me es muy difícil verlo digamos, separadamente, en asimetría. Yo lo veo, como decir, complementario. El Hijo, ¿cómo se llama? El Hijo se llama Logos, personificado en el Logos. El Padre, ¿cómo se le llama en Juan? Y al Padre se le llama, al Padre se le llama el que envía. Es el que envía, pero el que envía es el origen. Es el origen y la fuente. El origen, la fuente, el manantial y aquello que da. El origen y aquello de lo que procede. ¿Entienden? No solamente es alguien que envía, no es un alguien inimaginable, tiene dos rostros, para decirlo de alguna manera. Tiene un rostro físico y un rostro espiritual. Tiene el rostro primero en el Logos y luego tiene su rostro en el Paráclito. ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo se llama el Padre? Bueno, desde Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Yahvé, Jehová, como quiera pronunciarse, pero yo soy el Señor. Yo soy el que soy, y por eso Yahvé o Jehová. Incluso el nombre humano de Jesús es Yehoshua, que significa Yahvé salva. ¿Se dan cuenta? O sea, todos los nombres tienen un sentido conforme a su misión, conforme a su identidad y su misión. Pero sobre todo, la mayor cantidad de veces que aparece el nombre Padre en el Evangelio de Juan, aparece allí compitiendo con la expresión el que me envió. Y cuando habla de el que me envió, el término que utiliza es un participio, digamos, nosotros diríamos de pretérito perfecto simple, el que me envió, es aoristo en griego, el que me envió, pero refiere a una persona, ¿sí? Ese pronombre refiere a una persona. Por ahí nosotros lo decimos en español, aquel que me ha enviado, o el que me envió, y uno no repara. Cuando uno lo lee en griego sabe que se trata de una persona, ¿no? Que envía al Hijo y envía al Espíritu Santo, envía al Logos, ¿sí? Y envía al Paráclito, al otro Paráclito, ¿sí? En el principio existía Logos. Se puede traducir habitualmente como palabra en cuanto entendamos. He leído varios artículos de lingüística sobre esto. No todos están de acuerdo si la palabra es un tipo de verbo, el verbo es un tipo de palabra. La mayoría de los autores sostienen que
la palabra más importante y más antigua que se ha pronunciado han sido los verbos. Pero además dicen que las palabras refieren a cosas estáticas y el verbo refiere a cosas dinámicas. Y muchas palabras, muchos sustantivos se originan de movimientos, de cosas que se hacen, de acciones, ¿sí? Hay cosas todavía para las cuales no tenemos sustantivos y se sustantivan y de las cuales solo conocemos el verbo, es decir, que se hacen cosas. Bueno, de allí viene la traducción más antigua, que es verbo, pero en realidad verbo, quienes traducen verbo, logos por verbo, todavía están muy apegados al término latino verbum, pero que verbum significaba antes también sermón, discurso, conjunto de palabras, otro tipo de cosas, no verbo como lo entendemos hoy nosotros en sujeto, predicado, sustantivo, núcleo verbal, verbo. Por eso algunos deciden traducirlo por palabra, porque dicen que el verbo es una palabra, y entonces en este caso todo término, toda expresión lógica, todo signo lingüístico que refiera a algo, entra en la expresión palabra, en el fonema palabra, ¿sí? Por eso cuando se dice en el principio, o sea, cuando nada había sido hecho, o sea, cuando solamente existía Dios y sus atributos, ¿no? El Dios sabio, el Dios poderoso, el Dios ordenador, el Dios que le da sentido a todo. En el principio ya existía, era el logos, la palabra, el verbo. Tenemos un problema aquí, parece sutil pero no lo es. Algunos traductores deciden traducir el verbo porque el verbo es masculino mientras la palabra es femenino. Y tienen problemas con esto porque dicen que en realidad se trata del hijo que es masculino. Entonces, por eso prefieren el verbo. Bueno, a mí no me representa mucho, pero si me representaría mucho, traduciría el que es la palabra, o el que es palabra, o logos, como el que es palabra, o el palabro. No existe, pero bueno, tampoco existe en el castellano logos, ¿no? Es un término, te repito, que es griego, y por eso lo estamos viendo en este video, porque hay que explicarlo, al menos para entenderlo con toda su hondura.